Aunque suena increíble, en los zoológicos durante el siglo XVI, además de animales exóticos, se exhibían personas. Sí, personas que tenían malformaciones o que tenían etnias o rasgos físicos y costumbres diferentes a las de los europeos. Algunas personas que venían de colonias africanas, por ejemplo, estaban incluidas en este lugar. Obviamente, una práctica tremendamente cruel, pero que fue observada con normalidad. Llegaron a verla, según dicen, 1,5 millones de personas. Vamos a ver los detalles en el siguiente reportaje. Fueron traídos desde países muy lejanos, desde mediados del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial para ser exhibidos en zoológicos humanos como bestias exóticas. Fueron más de 100 años en las que niños, mujeres y hombres eran expuestos muchas veces completamente desnudos y escenificando costumbres que nunca habían practicado. Quizá el peor y más vil de los negocios en la historia de la humanidad. El objetivo, ganar dinero y promover una jerarquía de las denominadas razas para justificar la colonización del mundo. Estos hombres y mujeres fueron catalogados como animales. Eso fue extremadamente perturbador y al mismo tiempo un condicionamiento del que a todos les fue difícil escapar. Los zoológicos humanos eran parte del entretenimiento en Europa, basados en la explotación y humillación de personas extraídos por la fuerza de los territorios colonizados por Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, entre otros países. Familias enteras fueron trasladadas desde el Asia entre moros, tártaros, indios y turcos, del África como congoleños, sudanesas y etíopes, de Oceanía como samoanos y samis, e incluso de América Latina, para mostrarlas junto a animales. Los indígenas chilenos y argentinos, patagones, fueguinos, mapuches, que fueron llevados a Europa en el siglo XIX para ser exhibidos como parte de ferias y de exposiciones en donde se los mostraba como animales, ¿no? Por eso se llaman zoológicos humanos. Antes de convertirse en un entretenimiento de masas, las exhibiciones humanas estaban reservadas para la élite. Se conoce que el emperador Montezuma tenía su propio zoológico de personas, e incluso en el siglo XVI, diversas cortes reales europeas recibían las visitas de extranjeros salvajes secuestrados desde sus colonias. Para el siglo XIX esta moda llegó a las masas. Zoológicos, circos, teatros, salas de anatomía y exposiciones coloniales e internacionales empezaron a deshumanizar a estas personas y con un éxito increíble. Estas exhibiciones eran un fenómeno mundial. Unas 35.000 personas fueron expuestas ante 1.500 millones de personas en los siglos XIX y XX. Eran verdaderos circos inhumanos, que supuestamente mostraban escenas de la vida cotidiana de estas etnias. Los visitantes pagaban entre 10 a 15 dólares de hora, se burlaban de ellos e incluso les tiraban plátanos y cacahuates. Generalmente los esclavos del espectáculo representaban escenas que no eran reales. Debían representar a caníbales, aunque estas personas no eran caníbales. Todo era teatro. Pero no fue lo único que se exhibía. Los espectáculos monstruosos eran otro éxito de taquilla. Empresarios contrataban a enanos, corcovados, mujeres barbudas, gigantes y siameses como errores de la naturaleza. Todos presentaban alguna malformación congénita o alteración física. Muchos de ellos tienen ropas y armas y cosas que no correspondían a sus etnias, ¿verdad? Es decir, había una cosa de escenificación, de teatro en todo esto, en donde se los quería representar de una manera distinta y se los deshumanizaba, ¿verdad? Es decir, ellos se convertían en arquetipos. Esta era la imagen del indígena que se quería ver en Europa. Saartjie Baartman, conocida como la Venus Hottentote, fue una sudafricana nacida en la tribu Khoikhoi en la década de 1780. Fue llevada a Londres en 1810 y mostrada en distintas ferias europeas. Su gran atractivo fueron sus nalgas. Por aquel entonces, los traseros grandes estaban de moda, pero las de ella eran exuberantes, algo que le provocó una vida de acosos, esclavitud y cosificación. Inclusive su físico fue comparado
con los gorilas. La explotaron, se aprovecharon de ella y la trataron tan mal que tuvo una muerte temprana a la edad de 27 años. Saartjie Baartman falleció en 1815, pero el show continuó. Su cerebro, esqueleto y órganos sexuales siguieron siendo exhibidos en el Museo de la Humanidad en París hasta 1974. Se le exhibió como un fenómeno de la naturaleza. Su cuerpo estuvo en París en manos de un empresario de animales salvajes, para nada menos que ser exhibido. Luego fue diseccionado por científicos. El alemán Karl Hagenbeck era un comerciante de animales salvajes y se convirtió en el pionero de los zoológicos humanos. En 1874 exhibió a samoanos y samis, 2 años después a nubios de Sudán, en un espectáculo que fue tremendamente taquillero. Su idea de mostrar salvajes en su estado natural fue inspiración para que Geoffroy de Saint-Hilaire, director del Jardín de Aclimatación de París, lleve en 1877 los espectáculos etnológicos donde presentaba a nubios e inuit y donde se realizaron 30 exposiciones hasta 1912. Fue terrible porque tenían que actuar de la mañana a la noche. Las mujeres debían amamantar a sus bebés ante el público. Tenían que construir canoas y bailar todo el día. Eran esclavos. Creo que eso viola la dignidad humana. En 1889 se realizó la Feria Mundial en París, que llevó a 28 millones de visitantes y tuvo a 400 indígenas javaneses en exhibición. Incluso varios indios patagónicos de Chile y Argentina fueron tratados como una rareza, siendo fotografiados, medidos, pesados y obligados a actuar a diario dentro de jaulas. Los científicos experimentar, observar, realizar un conjunto de observaciones que siempre van a situar a los blancos y europeos como superior por sobre el resto de las demás culturas. Y esta superioridad siempre va a estar determinada por el color de la piel y por la cercanía o la lejanía que iban a tener de Europa. Si los indígenas sobrevivían al viaje a Europa, la mayoría moría tras llegar las exposiciones. Calafate, un niño de 9 años mapuche, estaba entre ellos. Nunca más se supo de él. Es un genocidio para nosotros, de lo que han hecho con nosotros, con nuestra raza. Incluso hay hasta niños ahí. Las últimas exhibiciones de los zoológicos humanos tuvieron lugar en el Reino Unido, Portugal, Alemania, Italia, Francia y Bélgica, a inicios de 1930. La sobreexposición de las etnias indígenas provocó un descenso de asistentes y ya no fueron rentables. Sin embargo, estos circos inhumanos jugaron un papel importante para el impulso del racismo moderno. Un ejemplo de cómo se exhibía a las personas con malformaciones fue John Merrick. Su historia se recoge en la película El hombre elefante, que está basada en un libro del mismo nombre. Era un hombre con una malformación tremenda y que, curiosamente, cuando un médico se interesa en su caso, lo saca del circo y lo lleva a una clínica, se dio cuenta que era una inteligencia superior, de una sensibilidad exquisita y de una dulzura y una bondad increíbles. Así es que esto confirma nuevamente que el físico tiene muy poco que ver con la esencia del ser humano.